Bienvenidos a Z Interview. Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Z Interview, exactamente el número 30, presentado por Xenodabura, un servidor al que veréis un poco lentillo por estar en el pueblo, y Y a por otras Reptil, saluda a cosas. Reptil. Buenas. Bueno, hoy os traemos a un actor de doblaje que ha participado recientemente en una buena cantidad de animes. Hemos estado mirando, por cierto, que tiene un vozarrón, y ha estado en animes como Full Metal Alchemist Brotherhood, ha estado en Megalobox y también ha participado en unos animes que, bueno, estamos en Z Interview y nos ha dado a conocer de que también ha hecho algunos ambientillos en Dragon Ball Z Kai. Entonces, pues estamos ahora mismo con Álvaro Amado. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a los dos. Pues sí, bastantes animes he doblado por ahora, dentro de lo que cabe en tan poco tiempo. Hay actores, compañeros míos que han doblado el triple que yo, pero me conformo con lo que yo he doblado. Yo creo que estoy bien dentro de lo que cabe. Y lo que queda por llegar, hombre, claro que sí. Y lo que queda, claro que sí. Y lo que quedará. Bueno, Esperemos que sea un montón. importante comentar una cosilla antes de empezar. Bueno, dos cosillas. Primero, gracias por venir, Álvaro, ¿no? Por aceptar la invitación. Eso lo primero. A vosotros por invitarme. No, hombre, no. También, bueno, a Mercedes, que siempre está por ahí ayudando. Y comentar una cosa importante que diréis, ¿qué pasó con la entrevista de la semana pasada? Que había pista y todo. Bueno, pues por asuntos personales no se ha podido cerrar esa fecha y se tendrá que hacer más adelante, así que bueno, perdón por ese paroncillo. Pero bueno, en unas vacaciones tampoco venían mal, la verdad. Sí, también es verdad. Pero bueno, si habréis visto la pista anterior, pues ya sabréis quién es y pues en algún momento se hará. No sabemos cuándo ahora mismo, pero se hará y seguramente va a ser genial. Pero por ahora vamos a seguir con lo que tenemos, que es Madre Álvaro mía, Amado. Seno, chico, Y vamos vas a a, empezar te con lo las juro, preguntas. 10 FPS, es Voy una a locura. 10 FPS. Sí, sí, sí. ¿Parezco Pokémon o qué? Sí, o sea, es increíble. Parezco los nuevos Pokémon. Ay. Pues bueno, pues entonces voy a procurar no moverme mucho. Pero bueno, vamos a empezar con la primera pregunta y es ¿cómo empezaste en el doblaje, Álvaro? Y sobre todo, ¿qué fue lo que te hizo querer dedicarte a ello? Bueno, esta pregunta siempre es una pregunta muy extensa, ¿no? Cada persona inicia de una forma diferente. Yo, en mi caso, hace muchos años atrás, no me relacionaba con el doblaje. Yo el doblaje lo había escuchado de él, de Constantino Romero y más cosillas, pero era una cosa que mantenía a cierta distancia sin más. Y yo me dedicaba sobre todo al teatro. A mí me gustaba mucho el teatro musical, el teatro, entonces me movía más por allí. A lo largo de lo que viene siendo mi adolescencia, descubro más o menos lo que es el doblaje, lo que es el fandom y todo este mundillo, y digo yo, bueno, pues voy a intentar probar, ¿no? Porque siempre me ha gustado mucho lo que es el terreno artístico, siempre me ha gustado mucho lo que es interpretar, haciendo personajes, haciendo eso, pues partes musicales. Entonces empiezo a hacer fandubs en internet, ¿vale? Luego de un tiempo digo, me gusta lo que hay, voy a intentar formarme, hago una determinada formación correspondiente. Y luego de un tiempo digo, bueno, pues vamos a intentar probar suerte, a ver qué pasa, porque, bueno, pues compañeros míos del fandom me hablaron de eso, de Dasara, de alta frecuencia, de estudios que hay aquí en Andalucía, y dije, yo voy a echar demo y voy a acercarme ahí para ver qué pasa. Y pues una cosa lleva a la otra, pues me hacen una correspondiente prueba que se suele hacer en los estudios a veces para ver un poco si estás capacitado o no y otras cuestiones, y al final acabo doblando con Dasara, y bueno, ya son 3 años doblando con ellos, que agradezco obviamente siempre todo lo que se cuente conmigo, porque es algo importante. Pero bueno, no tengo una historia tan extensa así como compañeros que están con los VHS, yo sé que eso lo habrán dicho muchas veces, pero Sí, en mi caso, unas cuantas, sí. en mi caso es algo más sencillo, sí. Yo soy más de que me metí en esto por el teatro y por el fandom, que al final mucha gente actualmente y hace no mucho se ha empezado a mover por estos andares para llegar al terreno profesional. Sí, 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 sí. Bueno, también viene bien refrescar un poco, que lo de los VHS ya está más quemado que... Sí, 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 también. Ya queda un poco atrás. Pero bueno, Álvaro, me gusta porque yo soy de los tuyos. Yo también, bueno, aunque no me dedico exactamente al doblaje, hago fandoms y tal, pero también empecé con teatro. Así que pues así seguimos. El teatro siempre es muy bonito. Bueno, Porque al Seno, no final te y al cabo, infravalores. un actor de voz es un actor. O sea, tienes que saber actuar para tú interpretar a un actor que estás viendo en pantalla, que es calarle lo mejor posible los gestos faciales, las respiraciones, las intenciones, todo eso viene involucrado a una parte actoral que si se puede tener y se tiene previamente, se agradece siempre que se pueda. Claro. Oye, y Álvaro, ¿tú te acuerdas de cuál fue tu primer papel?
Mi primer papel, bueno, eso está interesante, ¿vale? Fue en una película que es un reboot de una película más antigua que se llama Rabbit, se me confundo, o sea, con D, Rabia, Ah, ¿vale? hmm. Que es una película que tiene ya sus años, la original es muy buena, esta también, aunque no el mismo nivel, porque siempre pues, las originales suelen tener un poquito más de calidad. Pero bueno, hice un papel un poquito complicado porque era una especie de, bueno, macarrilla que está como con una chica, la intenta como meterse en una discoteca así de strunkies y le expulsan y, bueno, un tío que desde luego tiene pocos pelos en la lengua porque la mitad del take era diciendo barbaridades, pero uno se tiene que adaptar a lo que hay, ¿no? Para empezar está muy interesante, pero sí, fue un papelillo menor, unos cuantos ambientes también de la propia película. Y al final y al cabo es un papel un poquito complejo para empezar, sobre todo, ¿no? Cuando es un papel tan alterado de un tío que tiene que insultar, alzar la voz y que tienes que Claro. mantener una cierta Intensidad. verosimilitud, claro, verosimilitud e intensidad para que sea creíble lo que estás interpretando. Entonces, pues eso fue mi primer papel, algo, digámoslo así, sencillito, ¿no? Como muchos compañeros que seguramente han empezado haciendo ambientes secundarios, pues igual que todo el mundo. Bueno, pero ahí está, ahí está. Ahí está, sí. Estoy mirando la ficha y doblabas a Billy, se llama el personaje. Sí, que verá, Vile, sí. Macarrilla. Pues bueno, Porque yo ese rollo. pues ahora pasamos a otra pregunta y es, ¿cuál ha sido tu personaje favorito de los que has doblado? Uf, Si tienes, claro, esto siempre, hay, siempre... yo me lo paso muy bien con todos los papeles. Yo digo que no tengo un favorito, ¿no? Pero, a ver, el personaje con el que más texto doblado, con el que más he podido interiorizar porque pues tenía más protagonismo era Miles en Full Metal, al fin y al cabo, porque Claro. era un tío que hablaba mucho, que con el protagonista, con Edward, interviene muchas veces. Pero bueno, también me lo he pasado muy bien doblando eso, pues en Oshinoko haciendo pequeñas intervenciones, en Akatsuki no Yona, en series de live action, en películas. Yo me lo paso bien con cualquier papel que me dan, así que yo por mi parte no tengo un favorito, como otra gente que a lo mejor sí lo tiene o no lo tiene, le pasa igual que a mí, que disfrutas de todo lo que te dan porque eso es lo más importante de esta profesión. Cada día es un reto nuevo que tú no sabes lo que te va a tocar nunca. Pues ahora nos vas a odiar un poquito más porque la siguiente es aún más difícil. ¿Cuál dirías que le tienes menos cariño de los que has doblado? Si es que El lo hay, menos claro. cariño que le tengo de los que he doblado. A ver, déjame pensar. Si tienes también, porque esta no la suelen responder los invitados. No, yo creo que la han respondido un par de veces. Es que es muy complicado. El que menos cariño he doblado, yo diría el que más dificultoso se me ha hecho, más que el que menos cariño. Sí, también la También suelen llevar por también ahí. se ¿eh? puede tirar por ahí. Sí, sí. El más complicado para mí, ya que fue también mi segundo anime, porque vino uno antes previamente, pero había hecho un papel muy cortito, es en Kingdom es Bayo, que Bayo me costó muchísimo porque gritaba muchísimo, había peleas muy largas. Y Sí. recuerdo quedarme muy tocado de la garganta de esas primeras peleas que tiene él, porque además son muy extensas y hace unos ruidos guturales muy extraños que yo me quedé un poco extrañado, ¿no? Cuando los vi, pero bueno, yo diría que es el papel más complicado, uno de los más complicados a los que me he enfrentado, pero no tengo ningún papel que yo diga, este no me ha gustado. No, más bien sería por complicación, más que por no gusto. Sí, sí. A ver, bueno, los japoneses es que hacen sus cosas raras ahí y... Japón tiene su forma de doblar, nosotros tenemos la Sí, nuestra y al fin y al cabo son eso, el aceite y el agua. Sí, Nada sí, que ver. literalmente. Oye, pero Nada. poca broma, hay algunos actores que consiguen hacer esos sonidos guturales, ¿eh? Que a mí Bueno, me sí, parece había una gente en flipada. Twitter. Actores de España, ¿eh? Había gente en Twitter pensando que en Toradora se dejaban los gritos en japonés y no, estaban grabados. O sea, una locura. Se intenta siempre que podemos replicar lo más parecido al original, pero si se consigue algo similar, aunque sea un poco diferente, con una calidad similar o superior, pues se puede también dejar, porque al final y al cabo, si suena bien, es lo importante, que sea creíble para el espectador que está Claro, viendo la serie. claro. Claro, Sí, claro sí, que sí. sí. No, además Y hay un bueno, ahora nivel aquí pasamos que a otra bueno. que en esta... Bueno, también es verdad. Pero bueno, ahora pasamos a otra que esta igual sí que te gusta más esta pregunta. ¿Por qué si te Bueno, gusta más doblar animación, acción real o videojuegos, que también estás metido en el mundillo de los videojuegos? pues mira, es una pregunta un poco compleja, porque yo siempre he sido una persona que, por sorprendente que parezca, me gusta más doblar en live action, o sea, imagen real, Hostia, pues sí porque que a no mí me me lo parece esperaba para nada, ¿eh? que un actor te puede dar mucho juego en pantalla y más si es un actor bueno que te sepa expresar y que
sepa ir acorde, porque igual que obviamente en el doblaje, pues en el cine o en todos lados hay actores buenos, actores normales y actores que son un poco más mediocres, digámoslo así, pues depende del actor también que te toque, ¿no? Pero si te toca un buen actor, pues te da mucha baza a poder desarrollarte bien. Y luego videojuegos también me gustó mucho doblar, la verdad. Videojuegos, si tienes a veces que te ponen cinemáticas o no, pues te da mucho juego también, porque más en mi caso, que es un juego original español, yo he sido la voz de referencia para el inglés. Entonces, yo he tenido que pensar de forma original, oye, ¿cómo hago esta frase o cómo la intenciono para que la persona que me vaya a doblar en inglés pueda tener una facilidad y la persona que está jugando al juego se crea lo que está jugando? Al O final sea y al que... cabo es eso. Animación me gusta mucho, pero pues no soy tan forofo del anime a lo mejor como otros compañeros, ¿no? Yo disfruto del anime, pero lo tengo más apartado. Me gusta más el live action. Soy un poquillo más clásico, digámoslo así. Me interesa mucho esto del juego este español. O sea, que tú has sido la voz original del personaje, ¿no? No te tocó ondillas y tal. O sea, tú fuiste la onda original. Vamos. No, yo fui la onda original del juego. Hostias. Practiqué en su momento con eso, con videojuegos, a doblar en original y demás. Es una tarea compleja que desde luego requiere mucha maña, porque poder doblar una cosa sin saber qué está ocurriendo y por una curva de audio es bastante difícil al Claro. final y al cabo, pero en mi caso me tocó por suerte ser la voz original y el creador en este caso nos proporcionó las cinemáticas para que pudiéramos visualizar lo que pasaba. Entonces era un poco más sencillo hacerse la idea Claro. de qué ocurría, porque yo al principio hicimos bueno, no sé si vais a preguntar al respecto de este juego por explicaros un poquito el proceso. Sí, hay una pregunta más Sí, adelante. tenemos, Sí. Vale, pues lo voy a dejar para después, entonces. Y ahora después os explico, Vale, por vale, no vale. fastidiaros la pregunta. Yo no la había leído y estás ahí poniendo en el papel, bro, que era una pregunta para luego. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, a ver, pues nada, a ver, siguiendo entre la siguiente. Bueno, esto es muy interesante, ¿eh? Puede ser que esté o no esté doblado, ¿vale? Da igual. ¿Hay algún actor o personaje que te hubiera o te gustaría interpretar a ti? Un actor o un personaje que me hubiera gustado Ya te interpretar digo, a mí. que esté o no esté doblado, es Mm, indiferente. Es complicado, la verdad, porque Hmm. pensando bien, al final y al cabo no me gusta mucho elegir actores o cosas que estén dobladas porque es como que ya hay un trabajo encima, ¿no? Que es lo normal, Sí. pero ya te digo, alguna serie americana de animación sí me hubiera gustado doblar, rollo BoJack Horseman o algo así, un Ah, sí, poquito más sí. de Adult Swim, ¿sabes? Al final y Sí, al cabo, sí. pero es eso, un actor, un personaje en específico, pues no lo sé, hay muchos que son muy carismáticos, ya te digo, en Ricky Morty, BoJack Horseman o este tipo de series que al final tienen personajes que son más complicados de doblar, pero si se le da esa sinergia están muy chulos. Por mi parte, no elegiría un actor o un personaje. Vale, vale, vale. Bueno, está bien, está bien. Sí, 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 sí. Álvaro, has doblado en algunos animes muy buenos de esta última temporada, como Yona, Megalobox, Kingdom, Full Metal Alchemist Brotherhood, en el que has doblado un personaje muy interesante que nos contabas antes, que por cierto le has dado un vozarrón de 3 pares. ¿Cómo fue trabajar en ellos? O sea, ¿cómo es trabajar en estos animes que encima tienen, por el público, han tenido esa, por lo que yo he visto en redes sociales, esa buena recepción? Bueno, siempre que digo, el doblar anime es algo complejo porque tiene una gran cantidad de seguidores Hmm. este género y quieres hacer siempre un trabajo muy bueno. Comparado también con el original, intentar asemejarte lo más posible. Entonces, siempre uno se exige mucho en estos apartados y en estas partes, y más pues eso, con la variedad y los personajes tan variopintos que van apareciendo, porque yo en Full Metal he hecho, por ejemplo, he hecho a Miles, pero he hecho montonal de ambientes, en John ha hecho también ambientes y he hecho personajes secundarios y bueno, Hmm. pues uno va haciendo lo que le van dando también. Muchas veces intenta uno exigirse lo máximo posible. Yo creo que es un proceso de prueba y error. Es verdad que acabas muchas veces muy cansado físicamente y mentalmente porque exigen mucho esta parte. Yo por eso, a mí me gusta mucho doblar. Es una cosa muy vista y que la gente valora mucho, pero es muy exigente también. Es un género muy exigente que desde luego, más que otros, puede serlo. Sí. Hombre, yo creo que la fama o digamos el reconocimiento que se le da a los actores viene incluso más del anime que de otras cosas. Es como donde más se mira un poco ahí la comparación también. O sea que sí, sí. Exige muchísimo, sí, sí.
Sí, bueno, depende también del actor que tengan, ¿no? Por ejemplo, si doblas a un Johnny Depp Sí. o doblas a claro. un Leonardo DiCaprio, pues son muy Ahí, conocidos, ¿no? claro, ahí sí. Pero sí, es entendible. La gente ahora mismo joven sobre todo ve anime y animación occidental y todo ese tema y es más visto o más consumido que el live action. Entonces, al final, Sí, al cabo hay muchos actores que son conocidos por los papeles de anime que hacen. claro. Sí, Sí, sí. sí, sí. Yo solo digo que, a ver, nos llamamos Z Interview a pesar de que sean ambientes tenía que llegar una pregunta de Dragon Ball Z Kai. Es así, es así. A ver, Vale. has tocado, digamos, el pináculo, aunque sea un poquito, el techo del anime. ¿Cómo ha sido entrar en esta franquicia? Pues la verdad ha sido un proceso muy bonito. A mí me ha gustado mucho siempre Dragon Ball. No es una serie específicamente de mi infancia que viera como otra gente, pero es una de las que constan ahí. Entonces, para mí es importante que me hayan tenido en cuenta, aunque sea en la serie, para hacer un mínimo de ambientes y más en Dragon Ball Z Kai, ¿no? Que Z es lo más importante o lo más top de Dragon Ball. Es de las series más importantes para mucha gente. Entonces, formar parte de lo que es un reboot que en general es una vuelta otra vez a la infancia con mucho menos relleno y con una serie en la que hay nuevas voces, en la que revivimos escenas a lo mejor de otra forma de cómo se doblaron en los 80 o 90 y de la aceptación del público, pues para mí es importante. O sea, al final y al cabo yo ya lo puse en Twitter, creo que agradecí el que se hubiera contado conmigo, obviamente siempre también dando a entender a la gente que agradezcan el trabajo de mis compañeros, porque también es igual de valioso que el mío. Y bueno, pues formar parte de este pináculo es para mí muy importante. Obviamente, como todas las cosas que me han llamado, pues otra cosa más que para mí se une a la lista de cosas importantes. ¿Y a ti te gustaría seguir en Dragon Ball? Yo que sé, en Dragon Ball Daima o algo así. O sea, ¿te gustaría seguir participando en la franquicia? Si me llaman a mí, yo no tengo problema. Para mí es trabajo y para mí yo acepto doblar, ya que me llamen es otra cosa. Pero sí, obviamente, claro que me gustaría estar en Dragon Ball Daima, Super o las películas que salgan. Veremos a ver, porque ahora mismo la franquicia de Dragon Ball en el Ya, está manga ahí está un poco. parado Estamos ahí y un tiene un poco de Sí. complicaciones. Veremos a ver si sale adelante, que yo quiero pensar que sí. A ver, es Dragon Ball. Salir va a salir de una u otra manera. Va a salir. Sí, esperemos no tener 90 años cuando salga, pero, o sea, sí saldrá. Sí, sí. Vaya. Estamos ahí en el lecho y anuncian Dragon Ball Super 2 y en plan, mierda, no lo voy a llegar a ver. No, no, sí, saldrá. Sí, sí. Vamos a ver, si no sale de manera canon porque se arregle eso, ya te digo yo que Toei se pone a hacer como GT y cosas así, casi seguro. Al final Dragon Ball da mucho dinero, sea canon o no. Con lo Hombre. cual, de una o de otra manera vendrá más, eso fijo. Es una gallina de los huevos de oro. Eso está claro, la serie de la infancia de mucha gente va a seguir estando por mucho tiempo. Si ya Sí, lleva 30, 40 años, todavía le queda Joder, para sí. trámite. Hasta hace poco seguía siendo top 1 de beneficios de Toei sin hacer nada. O sea, que Y con sin eso haber ya- ni manga, ni anime, Creo ni, que fue ni hace nada. poquito que Y One top Piece 1. lo Hala. superó. Hace poquito. Es una barbaridad eso. Era normal. Hombre, era normal, después de tantos años sin hacer Bueno. nada, ya era triste que no. Joder. Sí, claro, joder, claro. Pero Sí, bueno, sí. pasamos a lo siguiente y esto me parece muy interesante porque también eres comentarista deportivo. Y queríamos Sí. preguntarte un poco sobre cómo es ese trabajo. Bueno, es otro mundo completamente diferente. Comentar deportivamente, yo me dedico a los esports, sobre todo, aunque a mí también me gusta mucho lo que es ser comentarista deportivo de deportes, pero pues es más complejo porque hay que estudiar periodismo y entrar por Sí. otras ramas, ¿vale? Entonces yo me dedico a los esports y es un mundo completamente diferente de lo que es el doblaje, porque al final y al cabo es una narración en la cual tú tienes que hacerlo de la forma más legible y más fluida posible, que el espectador entienda lo que está visualizando en pantalla, para que la persona que no entienda de lo que ve pueda entender un mínimo de las cosas que pasan. Entonces, me ha pasado muchas veces que al narrar diferentes deportes electrónicos, como son FIFA, Valorant, LOL, Rocket League, son juegos diferentes en donde hay que manejar un contexto de palabras diferentes, en donde la narración Claro. es de una forma diferente y donde es un submundo que cambia. Obviamente, pues no es la misma, digámoslo así, velocidad la que se lleva en Rocket League, que las jugadas son casi al momento, todas muy seguidas y muy fluidas, como puede ser en League of Legends, que la acción es más calmada y hay ciertos momentos de partida donde ocurren los sucesos de ocurrir una jugada, que a partir de ahí hay una narración más contextualizada y más rápida, dentro de lo que cabe. Claro, y encima que es en tiempo real, que eso quieras que no le añade también esa dificultad extra. Exacto, al final y Claro. al cabo, yo en cierta parte estoy siendo comentarista deportivo y estoy siendo presentador, porque yo tanto he presentado como he comentado ambas cosas. Sí.
Hombre, eso Pero tiene también que entiendo ser que todo el bastante tema de complicado, ¿eh? nombres de los jugadores y todo eso también. Claro. Así es, sí, 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 Eso a mí completamente. siempre me ha dado mucha curiosidad. ¿Os los dan como para aprenderoslo antes, en plan una lista tan larga ahí de 500 nombres o algo así? ¿O? Dan las listas, sí, tú te lo miras por encima, lo aprendes en tu cabeza de forma general, pero también con lo que vas viendo en pantalla, como se ven también los nombres y demás, pues Claro. muchas veces lo vas teniendo a visual. Pero sí, Mm. obviamente nos dan las listas para mirar si este hombre pertenece a tal equipo, si este hombre pertenece a otro. Por ejemplo, en terreno deportivo sí que es diferente porque en fútbol tienes que tener la alineación de los 11, cómo está distribuida y aparte, pues saber los nombres de cada jugador, tenerlo ya memorizado para antes de la narración sea Claro, más fluido y sea más fácil de poderlo narrar. claro, claro, claro. O sea, además que ahí no se ve. Bueno, sí, sí, no. Bueno, se ve el nombre, ¿no? En la camiseta. Bueno, si tienes los ojos para verlo, claro. Se Claro, ve más bien el número, entonces, tú estás a una distancia grandísima del campo, entonces Mm. normalmente lo que tienes es la Una alineación tuya pantalla, en ¿no? papel También, con, ¿no? con los jugadores apuntados y lo vas teniendo a mano por si se te olvida alguno, porque bueno, Y a día con de el Barça, hoy. con el Madrid. Ajá. Y a día de hoy no tienen también ahí una pantalla o algo como para ver lo que ve la gente o algo así, ¿o? Ves la visual, pero al final y al cabo muchas veces, si tú te fijas en los partidos generales, Hmm. cuando nosotros vemos un partido de fútbol normal, lo que son las cámaras no están cercanas a los jugadores, están de forma Claro, en el sí. terreno general. Entonces, lo que tú tienes son las listas y demás. Y claro, tú te apuntas los nombres de los jugadores y las alineaciones, porque, por ejemplo, con el Barça o con el Madrid no hay problema, pero si te toca un equipo de la Liga Árabe, como el Al Hostia, Nassr, claro, ahí ya. claro, sabes claro. tú Ahora es que, los nombres claro, de los jugadores. Ahí estás jodido, sí. Ahí. Uf. Y como te confundas de encima, que no es precisamente difícil confundirse ahí, claro, claro. Sí, 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 sí. No, a ver, Por eso hay que es muy estar preparado complicado siempre. eso. Sí, eso es muy complicado, sí, sí, sí. Pero bueno, bueno. es muy curioso, ¿eh? Sí, no, no, es curioso. Y ahora sí, Seno, perdón, venga, ya puedes hacer la pregunta del videojuego, ya está. Así, perfecto. Pues bueno, has doblado en un videojuego que se llama The Transference, se Sí. llama. Un videojuego español en el que le pones voz al protagonista que, si no recuerdo mal, no lo tengo apuntado, ¿vale? Se llama Oscar, ¿verdad? ¿Se llamaba? ¿Puede ser? Sí, creo que sí. Vale. Y era para preguntarte cómo fue la experiencia, ya que, como nos contabas antes, fuiste la voz original en español. A ti no te tocaron onditas. Tú fuiste las onditas de los ingleses. Yo fui las ondas, sí. Correctamente, a mí me vino, bueno, unos compañeros que yo conocía de doblaje me dijeron, mire, tenemos un producto de no sé qué de un cliente. Me dijeron, queremos que hagas la voz, tal. Y yo dije, vale, vamos a ver lo que es. Al principio teníamos un conjunto de ondas de audio hechas por él, con las frases y tal, que yo seguí de referencia. Yo no sabía que estaba doblando, yo sabía que era un juego de terror, por lo que yo había leído. Pero no sabía si era un juego como el que estaba doblando el producto final o un 8 píxeles o no tenía ni idea. Ahora yo me imaginaba que era algo más, pues eso, un 8 píxeles, un RPG o algo así de terror. Y luego cuando yo lo vi, dije yo, vale, es que esto es un mundo completamente diferente, porque hicimos esas pruebas, se las enviamos a él y nos dijo, ok, me parece bien, venga, vamos a continuar con todo. Y ya le pedimos nosotros si tenía cinemáticas para enviarnos, porque capaz no tenía. Y el chico, en este caso, que es Kurei Shishama, ¿vale? Que lo podéis pues, seguir en Hmm. Twitter, que es el creador de este juego, pues nos envió las cinemáticas y a partir de ahí pudimos trabajar con más facilidad, obviamente con él en la llamada o a vía remota, para poder pues grabar este juego puntualmente, porque a veces cuando son clientes externos, obviamente a estudios, y son cosas más para mí, pues lo grabamos externamente de forma remota y tal, si el cliente no está ubicado como tal en mi ciudad Claro, o no se puede quedar con él. Entonces, pues lo fuimos grabando con su aprobación, él iba aprobando todo lo que iba viendo y ya está. Y dejamos grabado pues esa primera demo que se hizo. Luego continuamos con una segunda demo, que pues ahí seguimos grabando más frases y más contenido que se añadió después, porque pues se está haciendo una especie de demo hasta terminar el juego por completo y ya venderlo. claro. Y pues nada más a partir de ahí. Es un juego que te lo tenéis en Steam. A veces él lo pone habilitado para que la gente descargue la demo, es por tiempos, pero pues os aconsejo probarlo porque es un juego que desde luego tiene una historia muy intrigante, está muy bien para ser un juego español y tiene esa esencia Ala, de ala, un ala. terror psicológico, psicológico. Que en España hacemos unos juegos, ¿eh? No Hay que son mejor. impulsar más los juegos españoles. Tenemos muy Claro. pocos que son destacados, Blasphemous y pues unos cuantos más que tenemos aquí, Sí. pero Bueno, no sé si era en Cataluña, creo que ahora estaban como metiendo caña a videojuegos también o algo así, me sonaba, que había leído, creo. No, no sé es si me estoy importante. Al final colando, ¿eh? tenemos obras como Gris, Neva también, que son juegos Sí, muy bonitos Sí, visualmente también. y que tienen una Juegazo. historia muy, sí, sí. muy profunda.
Hombre, yo creo que el que más ha trascendido es Blasphemous, sin lugar a dudas. Ese está por todas partes. Ese sí es verdad que lo ha petado muchísimo, sí, sí. Además, Sí, un juego completamente además doblado en Sevilla. El juego. sí, no, y a mí me gusta mucho que los juegos de aquí se doblen, porque hay juegos que salen de España y no van con doblaje en castellano y es como, a ver, Claro, ¿sabes? eso ya es una cuestión que lleva ya su tiempo, Sí, pero pues las empresas a veces se gastan dinero, a veces no. sí. A veces pues quieren redundante traducir a todos los idiomas o doblar a todos los idiomas y yo creo que el doblaje o la traducción en otros idiomas en juegos es igual de importante, pero sobre todo la lengua hispana, que es la cuarta, la tercera más hablada, Es yo creo que es la bastante quinta, si no importante me equivoco. la quinta, cuarta, pues estamos en el top 5, Sí, sí, al sí, fin y o al cabo. sea, estamos ahí, vaya. Es igual de importante traducirla que eso, que el chino, coreano, japonés, francés, alemán y todas las demás lenguas procedentes. Ahora que A se ver, suelen traducir. yo creo que cualquier juego, como mínimo, a ver, si es un juego que no hace falta mucho lo que dicen, a lo mejor no tanto. Pero juegos de narrativa que a día de hoy nos tengamos que comer en inglés. Y sobre todo, mira, Rostark, por ejemplo, tío, que no dobla nada, tío, nada. Tío, me pillé el Red Dead Redemption, lo jugué 30 minutos, vi que no estaba doblado y afuera, no lo jugué más. Chico, a ver, ¿me quieres meter una historia? Métemela bien, ¿sabes? Es que si no da asco, tío. Square Enix, sin ir más lejos, que dicen que no les sale También. rentable doblar. Y luego tenemos al estudio de Kingdom Come Deliverance 2, que dobló el juego entero al castellano. Y es un estudio mucho más pequeño, con mucho Sí, Sí, menos sí, recursos, más que sí, que limitado sí. sí. que Pero es Square que Enix. Que mira lo que que... yo lo dije en su momento porque el Kingdom Come Deliverance 1 a mí me gustó muchísimo y le vi un poco fallo, un poco igual en algunas mecánicas y dije, ¡buah, qué guapo estaría doblado al castellano! Y me sacan el 2 y me arreglan algunas mecánicas en las que yo pensaba que estaba un poco medio y me lo ponen en castellano y yo dije, pues ya está, pues ya está, perfecto. Sí, sí. Es que muchas veces las empresas se dan cuenta que, por ejemplo, juegos así más de acción, ¿no? Si están en inglés, a ver, hay que admitir una cosa, por más inglés que sepas, los ingleses hablan muy raro. Tema, como estén jadeando, lo que sea tal, que se les va muchísimo la pronunciación, porque claro, a ver, es como cuando aquí alguien borracho igual no pronuncia tan bien, pero tú lo entiendes, porque es tu idioma natal, ¿sabes? Pero cuando eso te lo hace un inglés no te enteras de nada. Y claro, estar combatiendo y teniendo que leer los subtítulos abajo es que no hay manera, no te enteras de nada, ¿sabes? Entonces, esas cositas, yo por eso creo que el doblaje es muy importante. Para mí es Sí, esencial en un videojuego, la verdad. Sin lugar a dudas. Sí, sí, sí. pues lo disfrutamos un montón más aquí. Hombre, eso por supuesto. Eso por supuesto. Al final es la adaptación también a gente que no puede leer o que no puede entender otros idiomas, porque una persona que tenga una Claro, discapacidad o una persona mayor que Claro. quiera jugar o una persona que simplemente quiera escucharlo en su idioma, pues darle esa posibilidad. Yo creo que es algo Hmm. relativamente importante. Entiendo, bueno, a la gente que lo disfruta en Bosé, que es igual de respetable, Claro, pero claro. creo que pueden convivir ambas cosas juntas y pueden tanto jugarse en original como jugar las cosas en castellano. Yo hay juegos que yo los juego en original porque me gusta también escuchar el inglés, a veces el doblaje en inglés, y aparte porque me gusta aprenderlo a partir de escucha y Hmm. un poco de todo. Sí, 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 sí. Está muy bien, sí. Yo sí. Alguno hay que jugar en inglés cuando no hay otra. Sí, Bueno, cuando no claro, hay sí. otra. A ver, si el claro, juego. cuando no queda otra. Si el juego me ha gustado mucho, como mucho, mira a ver qué tal está el inglés, para ver cómo son las voces originales y tal. Pasa que siempre me rayo porque digo, joder, tío, ¿qué diferencia aquí en esta voz, por ejemplo, o algo así, ¿sabes? Y claro, ya te has Sí, acostumbrado a que el personaje con la cara tenga una voz y de repente tiene una mucho más grave o más aguda y dices tú, hostias, ¿sabes? Sí, 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 sí. choca, sí, completamente. Claro, claro, claro. Pero bueno, vamos a pasar a la última pregunta y quizás la más interesante. Y la hacemos siempre, ¿vale? Esta es una pregunta que es. Bueno, a nosotros, si en cualquier entrevista se suele hacer. Es, ¿qué le recomendarías tú a alguien que quiere dedicarse a ser actor de doblaje? Yo creo que el consejo más básico que dan todos los compañeros, y yo seguramente me retracte y diga exactamente lo mismo que ellos, que se forme. Que se forme como actor, que se forme como actor de doblaje, da igual, que te vayas a una escuela donde haya profesores activos, por favor, que eso se puede mirar en eldoblaje.com, ¿vale? Escuelas las que hay, y que sobre todo tenga paciencia. El mundo del doblaje es un mundo muy duro, es un mundo del que es muy difícil vivir, o sea, eso hay que tenerlo muy claro, que si podéis, las personas que queráis empezar o emprender en esto, por favor, tener una carrera hecha, un grado hecho, cualquier cosa hecha, para tenerlo como respaldo y poco a poco con el doblaje, y si os podéis dedicar a ello, me alegro muchísimo porque de verdad es algo muy, muy bonito ver a alguien que se pueda dedicar a esta profesión única y exclusivamente, pero también hay que tener salidas de emergencia por si algún día fallara, porque
ya no porque no haya trabajo porque sí haya, sino porque imagínate que ocurre un accidente y no puedes volver a hablar porque se te fastidian las cuerdas vocales. Claro. Al final no puedes depender de algo única y exclusivamente. Entonces, esto es Siempre igual. hay que tener Al un final, plan B en la vida, claro. claro, esto hay que tener un plan B. Entonces, las personas que se dediquen a esto, que tengan paciencia, que vayan a una escuela, que se formen, que sepan que este mundillo también es moverse, hacer contactos, es tener labia y saber hablar con directores y con otros actores, y que es pues ir poco a poco. Que al principio no te van a dar un protagonista ni te van a dar un papel amplio, te van a dar cosas pequeñitas, pero de lo pequeño se construye lo grande, ¿no? Roma no se construyó en un día tampoco. No, claro. Hombre, si se hubiera construido en un día, vaya cracks. Obviamente, ¿no? Sí. Pues bueno, Pero nada. sí, al fin y al cabo es lo que siempre decís Sí. siempre lo mismo. Y nos gusta que diga siempre lo mismo porque al final, pues a la A gente ver, la le realidad, quedará ¿no? claro ¿Qué van a decir? de qué manera. Claro, es la Sí. realidad. Entonces, si lo dicen todos, eso es lo que yo siempre digo. Si lo dicen, ya llevamos 30 entrevistas, si lo dicen 30 personas, será por algo. Entonces, pues ya sabéis, tenéis un montón de escuelas con profesores en activo en el que os podéis formar. Nosotros no os vamos a decir ninguna porque tampoco nos gusta mucho ni promocionar ni nada porque al final... Al final y al cabo, no, cada persona vive en un lado, tendrá que mirar las que le exactamente. corresponden a su zona, o sea que al final... Como nos pongamos aquí a Exactamente. recomendar escuelas de toda España, no acabamos hoy. No sé si no acabamos hoy. Para eso se tiene el foro del doblaje.com o el doblaje.com Exactamente. directamente y ahí se puede mirar todas. O sea que... Exactamente, Sí. exactamente. O sea, más fácil imposible. No, la verdad. Ya está, ahí, es sencillo. Además, somos de los pocos que tienen algo así, ¿eh? Porque no todos los países tienen una página así que les... por ejemplo, en Latinoamérica lo llevan los fans, con una wiki hecha por ellos. Ni siquiera es algo, ¿sabes? Sí, aquí, Claro. bueno, está empezando a ver, me parece una wiki también hecha por fans, pero sí que siempre se ha llevado por el doblaje, que eso es la web más importante, digámoslo así, que también la llevan los fans, pero Sí. de forma mucho más organizada, amplia y Mm. más concreta. Mm. Sí. Sí. Pues bueno, nada, Seno, toca la pistilla del siguiente invitado. No, pero primero toca otra cosa. Ah, sí, es verdad, sí, primero toca otra cosa. Claro. Cada vez que acabamos una entrevista, Álvaro, siempre le pedimos a nuestros invitados si pudieran recomendar Z Interview con la voz de alguno de sus personajes. Y yo voy a pedirte, porque lo he estado escuchando y me lo he visto y me ha gustado mucho tu interpretación, de Miles de Full Metal Alchemist Brotherhood. Y le pones un vozarrón tremendo. Bueno, pues vamos a ello, ¿no? Entonces. Recomiendo el podcast de Z Interview. No os olvidéis. Y estoy intentando buscar a Kimble. Espero que no se haya escapado. Iré a por él. Pero recordad, pasaros por Z Interview. Es un buen podcast. No lo olvidéis. Vaya barbaridad, tú. Vaya voz, chaval. Vaya voz. Hostias. Bueno, yo solo hago mi mejor trabajo siempre. Hostia, no, qué barbaridad, madre mía. Vaya monstruo. Hostias, qué bueno. Una locura. Y ahora sí se viene la pistilla y te la voy a dejar a ti, Pedro. Por una vez en la vida te ¿A voy mí? a dejar ¿Pero a por ti qué a que mí? digas la pista. Qué bueno soy. Claro. Madre mía, tremendo. Ostras, pues me has matado porque no me he preparado nada, no sé cómo encararla, ¿eh? O sea, sé quién es y qué cosillas ha hecho. Bueno, mira, sí. Vale. Voy a decir que es alguien que ha participado en las 2 temporadas de Jujutsu Kaisen. Ahí lo voy a dejar. Y nada más, porque Nada más. eso es muy ambiguo, ¿eh? Bueno, uno de sus personajes Vale. se empieza por B. Ya está, ahí lo dejo. ¡Ay! Bueno, Yo más pues no bueno, voy a si lo decir. sabéis, Ya está, yo más no voy a decir. Ya está. ya está. Pues vale, perfecto. Si lo sabéis, ya sois unos cracks, colegas. No, si adivináis esto, sois Jesucristo, la Porque yo verdad. las dejo... No, es que yo las dejo siempre súper machacadas. Siempre las sabe todo el mundo. Bueno, hay porque- veces que hay que ponerlo difícil, Digo, ¿no, hombre? me falta Hay que decir- fomentar la Sí. competitividad. A mí me falta decir el nombre, pero a ti te lo has puesto más difícil. Sí. Sí. Pues nada, chicos, espero que hayáis disfrutado un montón de este nuevo capítulo de Z Interview. Agradecer, obviamente, a Álvaro por estar aquí con nosotros, por haber A vosotros. aceptado estar aquí con nosotros. A Mercedes también, Mercedes Hoyos, porque siempre está por ahí detrás ayudando. Y bueno,
no quería despedirme sin deciros que tenéis las redes sociales de cada uno debajo de las cámaras y aún más abajo las redes sociales de Z Interview. Espero que lo hayáis disfrutado y sabéis que podéis escucharnos en YouTube e iVoox. Sí. ¿A Spotify ya no? Si lo suele ver. ¿Spotify murió o qué? Por ahora, hasta que no vuelva yo el lunes, en Spotify no hay nada puesto por ahora todavía. Vale, No. vale. Porque desde aquí no puedo hacer mucho. Pues nada, Pero bueno. chavales. Hasta luego. Nos vemos en la siguiente Z Interview.